Estamos haciendo un recorrido y hoy es noviembre 9 del 2016, miércoles. Estamos en la mitad de la semana. Estamos haciendo un recorrido cultural por las distintas etapas de la vida del hombre. Bien, estaba leyendo allí un aviso que salió. Bien, hemos pasado por la prehistoria, el hombre de las cavernas, su arte rupestre, las vasijas, su admiración a la mujer. Hay vasijas con la figura humana. Y tienen una admiración especial a la mujer embarazada, a la natalidad, al reconocimiento de la madre. Y para ellos, que no tenían conocimiento, pues debió ser algo asombroso. Sigue siendo asombroso para hoy nosotros que tenemos conocimientos en pleno siglo XXI y sigue siendo admirable. Pasamos a la historia. La historia es lo que está escrito. Y vimos los primeros escritos del hombre se llaman escritos cuneiformes, que son unas cuñas, unas tabletas que pegaban para hacer algunas advertencias de que estaban en un reino. Después vimos los rollos, pergaminos, hechos en cuero de animal. Y allí ya empezó a escribirse, digamos, un alfabeto. Pasamos por el Imperio Egipcio, donde encontramos los papiros. Entonces los rollos son hechos con los pergaminos y los papiros. Y estos estaban en la biblioteca de Babilonia, que desafortunadamente se incendió. Pero gracias a los griegos copiaron todo esto y sabemos qué fue lo que escribieron. Y estos se llaman los rollos sagrados. Los rollos sagrados se supone que son mensajes de Dios, el Dios creador. Pasamos al Imperio griego, su filosofía, Sócrates, Platón, las matemáticas de Pitágoras, en fin. La academia, allí la plaza de Atenas, que estaba dedicada al Cadmo. Entonces comenzamos a establecer las diferencias entre lo objetivo y lo subjetivo, lo que son puros sentimientos del hombre y lo que son las realidades del hombre. Y estamos en el Imperio Romano. Y la época es el medioevo, es decir, a partir de la muerte de Cristo hasta 1500. Hemos visto cómo los emperadores romanos, que algunos dicen que fueron locos, Nerón, que incendió Roma, prendió candela. Algo similar debería hacer un alcalde de estos en Bogotá. Prenderle candela a la ciudad, porque esto no funciona. Vimos emperadores increíbles como Claudio, que decían que era bobo, tonto, resultó ser magistral. Claudio. Una obra escrita, una novela bellísima,
que se llama Yo Claudio, que les recomiendo. Muy importante, porque narra en forma novelesca la vida de varios emperadores, entre ellos Claudio. Y ahora nos encontramos en el Imperio Romano cristiano. Primero la persecución a los judíos y a los cristianos, que vivieron en catatumbas. Algo lo podemos narrar todas las veces que queramos, pero no alcanzamos a entender cómo vivían debajo del suelo, en catatumbas. Y esas catatumbas son inmensas, no van a creer que es un pedacito allí chiquito, no, son túneles y túneles y túneles y túneles gigantescos. Hasta que llegó el cristianismo a Roma por un emperador, Constantino, que decretó como religión oficial al cristianismo. Dijimos que la visión de Pedro fue la que hizo. Él fue a Roma a convencer a los gentiles. Y con él fue un personaje muy interesante también, que no fue apóstol, que es Pablo de Tarso, que estuvo caminando por toda la Grecia. Recordemos que lo que llamamos hoy la bota italiana, la mitad para abajo, el sur, eso era Grecia. Eso era parte de la Grecia. Recordemos que los estados eran ciudades y Roma era la ciudad principal. Pero a través de Constantino se convierten en ciudades cristianas. No existía el nombre de católico como lo conocemos hoy, sino se llamaron cristianos. Los primeros se llamaron cristianos seguidores de Cristo. Y no olvidemos que Cristo era judío. Entonces, nosotros católicos somos parte del pueblo judío. Y recuerde que los judíos dijeron que eran el pueblo de Dios. Ellos se tomaron a Dios y son los dueños de Dios. Entonces, la Torá, que son los rollos sagrados, dice que son el pueblo de Dios. Y nosotros venimos de allá porque Cristo era judío. Cristo era un opositor, pero al santoral judío, a los sacerdotes judíos. Ellos, como todos los sacerdotes que vivimos en Egipto y vivimos en Grecia, producían una influencia al gobernador. La influencia espiritual, o sea, lo subjetivo. No lo objetivo, lo subjetivo. Y se divide el pensamiento ahí en dos, objetivo y subjetivo. Recordemos que Constantino no le gustó Roma, no por su aspecto físico, porque Roma era bellísima. Tal vez lo que no le gustaba, creo yo, era ese problema con los senadores. Porque el Imperio Romano era una república y tenía senado. Y los senadores pretendían influenciar al emperador. Y el emperador en muchos casos se molestaba con esto. No le gustaba la política.
y se fue porque él era oriental. Y el mundo quedó dividido entre Occidente y Oriente. Y él formó una ciudad que dicen que era muy bella, Constantinopla. Hoy se llama Estambul. Y dicen los que conocen, yo no conozco, que era bellísimo. Y se creó un arte espectacular que es el arte bizantino, Bizancio. Qué importante esto. Hay que entender muy bien las artes y las manifestaciones artísticas que son manifestaciones del sentimiento humano, no objetivo, subjetivo. El hombre, desde aquel hombre de las cavernas, se ha manifestado haciendo arte. El hombre de las cavernas nos dejó un mensaje, nos dejó unos frescos, el arte rupestre se llama, allí en las paredes de la caverna, donde nos contaba su vida, cómo era su vida. Y esto tiene unas observaciones interesantes. Allí pintó unos animales con los cuales él vivía, el rinoceronte, pero no pintó animales peligrosos. Es decir, allí no hay pintado culebras, ni arañas, ni cosas por el estilo. Entonces nos pintó un entorno feliz, con animales agradables. Y pintó a su mujer y pintó a sus hijos. Entonces, la gran creación, ya al final de la Edad Media, la encontramos en Bizancio, el arte bizantino. Recuerde que allí se formaron también las discusiones bizantinas. O sea, la influencia de Bizancio fue muy grande. Y empezamos a llegar a la Roma de 1500, donde comienza otra era del hombre, que vamos a hablar más adelante, con el Papa Gregorio, los cantos gregorianos, qué belleza. Ellos consideraban a los instrumentos como paganos, como algo del diablo. Digamos que los primeros cantos que hizo el hombre fueron los salmos. Recordemos que los salmos son de Salomón, el rey Salomón, en la Judea de ese entonces. Y entonces la primera música que conocemos son los cantos. De ahí que el Papa Gregorio utilice también los cantos y se llaman cantos gregorianos, que los vamos a oír. Tal vez no hoy, pero sí mañana. Una buena tarde para todos. Gracias por su atención. Los que quieran charlar conmigo me pueden llamar al 311-224-0795 en Colombia. Fuera de Colombia marquen el 57, que es el indicativo, y marcan el teléfono. O me pueden escribir a jorgemesiat@hotmail.com, si así lo prefieren. O me pueden buscar aquí en este canal de YouTube, también me pueden escribir y dejar mensajes, claro. Para eso somos youtubers, para que usted nos comunique lo que quiera. O me pueden buscar como Jorge Mesiat Restrepo en Facebook, donde hay varias páginas que yo les recomiendo.
poniendo. O en Viadeo, Jorge Messias Restrepo. O en LinkedIn, Jorge Messias Restrepo. Gmail.com, Jorge Messias Restrepo. En cualquiera de ellos. Recuerde que en Facebook usted puede llamar. Hay llamadas en Facebook. La plataforma de Facebook permite hacer llamadas visuales. Pero si lo prefiere, lo puede hacer por Skype también. Y más adelante estamos buscando la forma de montar Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Una buena tarde para